Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy vamos a entrar otra vez en un claustro. El título del podcast es Un claustro al detalle y es un recorrido que vamos a hacer más detallado, más intenso. Siempre hacemos todas las cosas con intensidad, pero igual era ese día del mercado que estuve viendo en la segunda o tercera visita, podía ser, a la colegiata de Sant Gaudens, y que me dejó tan buen gusto, de que tuvieran eso con tanto detalle. Este claustro está abierto, está como si dijéramos en una calle interior, está reconstruido los pilares, los capiteles, algunos son originales, otros son copia, muchos son copia, pero también mantienen la sala capitular y los capiteles, y es muy interesante ir allí a relajarse con esa estética románica de los claustros que es tan bonita. Y os hablaré también del sentido que tenían los claustros, muy importante. Pero nos habíamos quedado en el último episodio, en uno de los últimos episodios, y iba a empezar a hablar del arquitecto de la casa más elegante que quedaba en mi pueblo, la casa de los creadores no, porque la fábrica fue fundada por un francés que ya os relataré aquí, una fábrica de licores de Nicolás Ormazábal. Entonces el chalet de los Ormazábal era una casa que era la más bonita que veía yo, dentro también de mi ignorancia estética y arquitectónica. El arquitecto Luis Astiazarán Galarza había nacido en Madrid el 12 de octubre de 1898 y muere en San Sebastián en 1969. Era de origen, sus padres guipuzcoanos, de las villas de Oñati y de Anchola, y su padre era natural de Oñati y su madre de Anchola, como os digo. Finalizó los estudios de arquitectura en julio de 1923 en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y se le otorgó el título en septiembre de ese año. Los estudios se realizaron conforme a lo que eran los planes que había entre 1914 y 1917, y compañeros de su promoción fueron los navarros. Si les queréis hacer una trazabilidad, algún arquitecto los va a conocer a todos. Me estoy acordando de un arquitecto que me sigue, un arquitecto muy brillante, navarro que me sigue. Están José Llanoz y La Rosa y Luis Alzugaray, Ignacio Trecugarte, los famosos arquitectos madrileños Luz Gutiérrez Soto, Fernando Cánovas del Castillo, Mariano García Morales y Hilario Imaz, y estos son los que eran un poco los que más destacaron en esa promoción. Una vez acabada la carrera, hizo un viaje a San Sebastián, que era un poco la capital de la corte veraniega, y se quedó a vivir con sus tíos y primos en Anzola, y se colegió en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Había siempre una fusión entre el País Vasco y Navarra. Para algunos tendrá mucho sentido, para otros dirán que es una cosa historicista. Bueno, pues él se hizo arquitecto vasco-navarro en septiembre de 1923. Sus primeras obras están firmadas efectivamente en Anzola, y es allí, según los testimonios de la familia, porque muchas casas ya no quedan, donde realizó sus primeros trabajos, reformas de las casas de sus primos,
y en una fábrica, una curtiduría de hacer pieles. Ahí había mucha tradición también de los peleteros, de los que curtían las pieles. Lo de los batanes, los bataneros, el batane, lo que vemos muchas veces de otra manera, pero con los mismos principios, hay en FED, donde hacen los cueros y los tejidos que les dan colores, pues eso eran lo que se hacían en las curtidurías de allí del País Vasco. Esta primera fase de sus construcciones comienza en 1921 y finaliza en 1932, y hizo viviendas sencillas, como la Casa Galarza en Anzola, la casa familiar, la Casa Olarán, estamos hablando 21-26, la Casa Egusquialde de Vergara del 28, que era magnífica, yo no sé por qué la tiraron. Yo la llegué a conocer todavía levantada. Vergara era un pueblo importante, tenía como una pequeña universidad, tenía todavía sigue siendo la sede de la UNED en Guipúzcoa, una de las sociedades importantes, y tenía muchos palacetes con mucho sabor. Partido judicial, todas estas cosas tan rimbombantes, distrito cuando había elecciones, cuando se hacían las elecciones en las provincias, partidas por distritos, en fin, cantidad de cosas. Entonces, entre otras, había casas insignes. Como os digo, esta casa, la de Eguzquialde, ya derribada. Eran todas estas obras realizadas en lo que se denominaba el estilo neoeuskaldún, neovasco, y se consideraba al caserío vasco como modelo, pero no solo en el fondo, sino también en la forma y en el exterior, con elementos ornamentales exteriores que se hicieron prácticamente muy extensivos, sobre todo en los arquitectos vizcaínos, en los que se usaban muchos adornos. Y en esta fase, de todas maneras, el trabajo de Astiazarán fue enorme en lo que es la construcción de edificios, y luego también lo hará en toda esta zona en pabellones de varias fábricas. Todavía queda retocada la Casa Galarza en Anzola, que tiene como una especie de balcón mirador muy bonito y una doble arcada que recuerda más a los caseríos vizcaínos que a los guipuzcoanos. La mayoría de los caseríos vizcaínos tienen dos arcos y los guipuzcoanos tienen un arco. Cuando estás yendo de la provincia de Guipúzcoa a la de Vizcaya, vas pasando muchas veces de ver caseríos cercanos a la autopista con un arco, y ya cuando entras en Vizcaya, sorprendentemente, empiezan a haber dos. También hay fusión, fusión de las dos, de una a dos arcadas, o también te encuentras dentro del territorio vizcaíno con un solo arco. También aquí está la escuela Berriochoa, que estaba regentada por los maristas, un proyecto de construcción que realizó Luis Astiazarán en el año 28-29, y que para el año 1930 ya estaba listo todo para empezar a dar clases allí. Las obras fueron asumidas por un empresario de Osinchu, los trabajos fueron rápidos, se colocaron las tejas a finales de diciembre, y así para marzo, ya entre el 30 y el 31, para el día de San José, ya había construidas los dos aularios que fueron destinados para dar clases. También está la Casa Olarán de Anzola, muy transformada, al lado justo de lo que es la iglesia y el frontón, y el lugar donde se encuentra ahora esta casa estuvo Echeandía o Galarditorre, que era una torre de una construcción de una casa fuerte del siglo, probablemente anterior al siglo XVI, y transformada en el siglo XX, a principios de siglo. La Casa Olarán, que hoy la conocemos, fue construida por Juan de Olarán en 1926 con un diseño de Luis Astiazarán, y fue utilizado por sus familiares, por los de esta familia, que eran bastante ricachones, durante muchos años, pero luego se quedó vacía, como pasa con cantidad de casas de estas, un poco de la burguesía industrial, y fue restaurado por el ayuntamiento en el 2002, y hoy en día pues tiene diversos motivos. Es muy
diversos sentidos de utilidad. Para la construcción de esta casa se da por hecho que se utilizaron las preciosas piedras que pudo tener el Palacio de Galarditorre, y por lo tanto, tanto la fachada como la parte trasera, las piedras pueden ser de esa casa-palacio o caserío importante o caserío reconstruido de casa-torre. Ahí se hablaran las piedras. Pues la familia Olarán tenía una empresa dedicada a la fabricación de piel, y tenían lo que se llamaba la tenería guipuzcoana, y luego se llamarían Manufacturas Olarán. Luego derivaron a construir elementos en cuero y caucho, y en el 39 se llevaron la empresa de Anzola a Beasain, aunque en Anzola se mantuvo una cierta producción. En Beasain hacían carpas de alto nivel, no carpas de plástico, sino carpas de ese material como si fuera un cuero que escurría el agua, y en la primera década del siglo XXI todavía se vendían productos a España, Francia, Alemania, Estados Unidos, y por ejemplo tenía como clientes a la marca Valentí de Barcelona o Romeo de París. Y en el 2007, que son los últimos datos que he mirado, tenía 25 trabajadores, pero ya en el 2009 la empresa de Beasain tuvo que cerrar ante la crisis internacional, y habían tenido que cerrar la de Anzola. Fue a principios del siglo pasado también cuando os he dicho que habían llegado los maristas abriendo un noviciado en Anzola, manteniéndose en la localidad, en el barrio de Guski, durante 70 años, concretamente hasta el año 1968. Yo debía asistir, pero yo nunca vi allí ni maristas, ni el colegio, no tengo el recuerdo de... Ahí se formaron 1000 maristas que se repartieron por toda la península y por todo el mundo, por eso hay tantos vascos que provienen de allí. Los hermanos maristas eran los hermanos maristas de la enseñanza, que eran un instituto fundado por el francés Champagnat, que había nacido en 1789. Estos son los que les pillan cuando la revolución, y en esos años siguientes es cuando intentan reformar y meterse en el mundo de la enseñanza, sobre todo post Napoleón, porque en tiempos de Napoleón toda la iglesia, esto hablamos mucho de anglicanismo, pero con Napoleón la iglesia se hizo galicana, no creía en el Papa de Roma, y de hecho cuando se acabó la revolución y cuando se acabó el mandato de Napoleón, prácticamente la iglesia de Francia tuvo que ser disuelta porque eran galicanos, hacían todo el culto en francés y no reconocían la autoridad del Papa. De eso ya os hablaré algún día, porque aquí también hablamos con mucha gratuidad de ciertos movimientos de la iglesia. En el País Vasco crearon colegios en Azpeitia, Oñate, Palencia, Donostia, y un noviciado aquí en Anzola, en Guipúzcoa, del que estoy hablando. Luego en Vizcaya tenían en Durango, en Galdacao, en Balmaseda, en Zalla, y en Bilbao todavía tienen centros. En Álava tenían en Arceniaga, en Navarra en Oronoz, en Varillas, en Villafranca, bueno, en Vera de Vidasoa, tenían cantidad era cuando se metían mucho. Bueno, no es que se metieran mucho, es que los padres llevaban a muchos hijos a estudiar a los colegios y se quedaban ahí los niños. Les decían, ¿tú tienes vocación? No sé, pues sí, tienes vocación porque Dios te quiere que te quedes aquí. Se quedaban, y algunos fueron santos, otros no tan santos. Y no os quiero contar la historia de aquí de un depredador sexual que ha salido después de muchos años, que tenía un gran prestigio y cuyas canciones de la iglesia habéis oído muchas veces, que tela, telita, tela. Pero en fin, eso es para otro día y para otro ambiente. Una vez casado, Luis Astiazarán se instalará en Vergara, en la Casa Zabalanea, donde residirá con su familia y abrirá su primer estudio. Y hasta aquí os estoy trayendo con la vida de este ilustre arquitecto. Pero tenemos que volver al claustro y a la sala capitular,
de San Gaudens, de la colegiata de San Pedro y San Gaudens. En la sala capitular es el lugar, en una colegiata y en una catedral y en un monasterio, es el lugar de reunión de los canónigos, y en este caso es un espacio gótico con esculturas. En particular, este portal, está custodiado por un San Miguel en el exterior, y el claustro de los canónigos de la colegiata al sur del templo pues debió iniciarse entre 1160 y 1170 y finalizado ya en el siglo XII. La sala capitular se construye en el XIII y lamentablemente, como os dije ya en otro podcast, el claustro fue desmontado en el siglo XIX. A finales del siglo XX, en 1987, fue recompuesto con capiteles originales que se habían conservado y con copias de otros que se encuentran en distintos paraderos, en museos y en colecciones privadas de todo el mundo. Como veis, la esquilmación del arte se extendió por todos los lados. Se intentó ser lo más fiel posible al original en su reconstrucción, que aunque el color blanco inmaculado de los fustes de las columnas geminadas no pueden evitar transmitir una fuerte sensación de neorrománico. Pero bueno, es lo que tenemos. Si tuviéramos otra cosa... Interesante, el tercer capitel de la galería norte representa las escenas del Génesis muy bien labradas, muy bonitas, que son la presentación de Eva a Adán, el pecado original y la reprobación de Dios tras comer la manzana. Y en la primera, en la cara del capitel que da al interior del claustro, aparece Dios cogiendo del brazo a Eva y presentando a Adán como su nueva compañera. Esta toma en su mano a Eva, mientras que mantiene su mano izquierda agarrada a una palmera abierta. En la siguiente escena podemos ver a Adán y Eva, ambos al lado del árbol del bien y del mal. En el momento en que cometen el pecado, Eva toma el fruto prohibido de la boca de la serpiente, cuyo cuerpo da 3 vueltas al tronco del árbol, y Adán lleva en su mano derecha el fruto al tiempo que le coge del cuello con su otra mano. La última escena se representa en las otras 2 caras del capitel. En el exterior, Yahvé, Dios, levanta su mano en señal de que han hecho las cosas mal, indica con su dedo pues la salida del paraíso. Venga, al mundo a trabajar. Y Adán y Eva son separados de Dios por una columna que oculta su desnudez con hojas. Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto. Ahí os voy a hablar de un capitel que es de las tentaciones de Cristo en el desierto. Como os digo, los evangelios nos narran pues después del bautismo de Juan, cuando se retira a orar. Y allí es donde Jesús tiene las tentaciones de que le presentan que si adora al demonio le vendrán todas el demonio le dará todas las cosas. La primera tentación, ¿os acordáis? Convertir las piedras en pan. La segunda tentación, si eres hijo de Dios, lánzate que te recogerán los ángeles, del terrible precipicio que he contemplado yo con verdadero deleite, que está en Jericó. Y la tercera tentación, te daré todo esto si te postras y me adoras. En la galería norte, el capitel séptimo es el denominado capitel de los apóstoles, como os digo, y en la cara este está San Pablo, San Pedro y otro apóstol sin identificar. En la cara norte, Simón y 2 apóstoles. En la cara oeste, San Bartolomé, Santiago el Mayor y San Juan. Y en la cara sur, Santo Tomás, Santiago el Menor y San Felipe. De muy bella labra. Este capitel es una copia del original que se conserva en el Museo de los Agustinos de Toulouse, que es del más importante que hay, por el edificio donde está contenido todas estas obras. Claustros. Pues conceptualmente el claustro y la galería porticada funcionaban como de modo antagónico. A lo largo de las arquerías abiertas al claustro, la comunidad religiosa transita por un ámbito interno al recinto, limitando por los espacios
cerrados del complejo monástico y en muchas veces como teniendo una naturaleza privada, acortada, controlada, que era un lugar de representación ideal para juntarse para iniciar la obra divina, la oración. La galería porticada, por el contrario, que a veces rodeaba el templo, abierta frente a la comunidad que ha conferido así su carácter representativo y singular, generaba un marco que posibilitaba el desarrollo de los momentos más destacados de la vida seglar en el periodo medieval. Ya estáis entendiendo, las arcadas que solían estar delante de las iglesias eran una cosa, aunque también tuvieran elementos de devoción y de representación divina, y en la parte interior estaba lo mismo, pero en lo que era el silencio espiritual, el recogimiento y la privacidad de la comunidad religiosa que allí se sustentaba. El claustro abre un espacio. El claustro también es un espacio exterior, pero interiorizado. Y este carácter privativo también del claustro, de los que formaban la comunidad religiosa, tan exclusiva y tan directamente relacionado con el recinto del que forma parte, es un modo, podríamos decirlo, de lugar de vivencias, porque ahí era donde muchas veces se producían los enterramientos, se producían el arranque de las procesiones. Lo normal cuando empezaba el culto era que la comunidad formara en el claustro, en lo que se llamaba la statio o la estación, y arrancara de estas galerías, y ahí ya se produjera una meditación previa al acceso al templo y al acceso a la celebración, que a veces era el oficio divino, otras la misa, otra la celebración de sacramentos, fiestas, incluso bautizos. Lo que pagan los bautizos era más venir de fuera del templo al interior del templo. Entonces tenemos dos conceptos: las arcadas que había en el exterior de las edificaciones, que en el caso de Sant Gaudens no nos queda, pero sí nos queda el claustro interior, el que tenían los canónigos o los clérigos de la colegiata. En el claustro de Sant Gaudens también tenemos muchos motivos que son capiteles, que hay individuos rodeados de lazos y de trenzas, muchos vegetales. En la galería norte, en el capitel cuarto, hay leones, aves, un individuo desnudo agachado con un león mordiéndole los genitales, todos ellos entre estas tallos vegetales entrelazados, un centauro con escudo y lanza, aves, dragones, guerreros a caballos y en espada enfrentándose a un jabalí, el que lleva una lanza y la clava en el costado, un diablo cayendo, todo, como os digo, con una decoración de tallos vegetales. Luego hay otra serie de capiteles en los de la galería norte, que se ven dos hombres también dentro de los tallos, un hombre desnudo entre tallos vegetales, dos hombres luchando entre ellos, un hombre de extraño rostro entre tallos vegetales y una pareja de aves picoteando frutos. También es muy bonito. Estamos siempre en lo que es este intento de búsqueda de lo que es el camino interior, que estas representaciones tenían un profundo sentido para quienes las veían, eran la catequesis previa. En el capitel cuarto hay un individuo desnudo agachado con un león, mordiéndole los genitales, el que hemos visto antes, pero distinto. Luego hay leones, aves con tallos vegetales, en los centauros, los guerreros. Todo esto se va repitiendo en cada uno de los capiteles que vamos viendo y que son de una belleza inusitada. Todo el claustro de la colegiata es absolutamente bellísimo.
bellísimo, bellísimo. En el contrafuerte, situado en el muro sur de la iglesia, al final de la galería del claustro, se encuentra haciendo esquina un bajo relieve con una representación de las tentaciones de Cristo en el desierto. Esta es una copia, que el original se conserva en un museo de los Estados Unidos. Y en la galería se conserva la portada y 2 ventanas de la fachada capitular. Es muy bonito porque tiene su recorrido museístico. Y la funcionalidad, como os digo, siempre la misma. Servir a la comunidad, unirla, presentarla para caminar hacia lo que es la meditación, la acción religiosa de como si fuera un jardín del Edén en el interior del templo. Normalmente en los claustros la parte sur era donde estaba el refectorio, el calefactorio y la cocina, y era donde solían estar los graneros, que era donde mejor se podían conservar estas cosas. Bueno, y hasta aquí os he traído un claustro al detalle y ya hemos terminado su sentido del recorrido de Sant Gaudens, de la Colegiata de San Pedro